distinguido maestro universitario y ex decano de esta ilustre orden, el señor doctor Walter Gutiérrez Camacho. Discurso de presentación a cargo del distinguido maestro y ex decano de la orden, doctor Walter Gutiérrez Camacho. Señor doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señora vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, doctora Marisol Espinosa, ilustres personalidades que nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a la dilatada trayectoria de un abogado, de un jurista, de un hombre público que ha hecho de su vida y de su ejercicio profesional un aporte a este país, un aporte a la ciudadanía. Pero no quiero iniciar estas palabras sin primero hacer una confesión de parte. Me declaro, soy amigo del doctor Francisco Tábara Córdoba hace ya varios años. De manera que no me pida que yo sea una persona necesariamente objetiva, sino más bien comprometida, más bien involucrada y cercana a sus quehaceres, a sus compromisos, a sus afanes y a las responsabilidades que a lo largo de su itinerario vital ha asumido. Pero si bien es verdad que soy su amigo, a lo largo de las breves palabras que va a formar parte de este discurso, ustedes van a poder constatar de una manera ostensible y palmaria, objetiva, que hay razones más que suficientes para rendir homenaje a un abogado, a un hombre público como el doctor Francisco Tábara. Creo en lo personal que si hubiesen más abogados, más personas, más hombres públicos como Francisco Tábara, yo estoy convencido que este país realmente sería diferente. Y una de las cosas que hay que premiar, una de las cosas que hay que reconocer y rescatar, es precisamente esa trayectoria pública y ese compromiso, y ese ejemplo que él ha dado. Somos amigos porque en realidad tenemos muchos puntos de encuentro. Tal vez el primero de ellos sea que miramos el derecho como un sistema, como un conjunto que ha permitido que los seres humanos desde hace mucho abandonemos las cuevas y mitiguemos, reduzcamos ese impulso que no ha desaparecido, que está ahí, que amenaza permanentemente al ser humano con destruirlo. El derecho como sistema ha, de algún modo, morigerado, controlado ese negativo impulso que está en toda colectividad, en toda sociedad, de una suerte de autodestrucción. Pero no solamente compartimos esa visión del derecho, también compartimos la visión de los derechos. Y aquí me estoy refiriendo más puntualmente a los derechos que tienen aplicación en los ciudadanos, en el hombre de a pie, en las personas, en los sujetos comunes y corrientes. Si existe algo que puede igualar, si existe algo que puede hacer que las personas se realicen, que las personas puedan alcanzar sus objetivos personales, eso son precisamente los derechos. Hoy, como más popularmente se dice, si hay algo que permite la inclusión social, son los derechos. Y esa es una visión que también compartimos y por eso es un punto de encuentro, un lugar común, algo que nos acerca. Pero diré adicionalmente que yo tengo una particular admiración por la manera, por la forma
como Francisco Tábara entiende la palabra amistad. No como una frase vacía, no como una expresión buena, sino como una apertura auténtica, una entrega auténtica y muchas veces sin reservas. Cosa que no es moneda corriente, cosa que no es moneda común, más aún cuando se ha escalado y se ha llegado a determinados niveles o estamentos que hacen que las personas se empinen, se pongan de perfil y muchas veces vayan dejando y abandonando a los amigos que en el camino o a las personas que en el camino se conocieron. Así no es Francisco Tábara, más bien es muy por el contrario, una persona sencilla, no digo simple, hay una distancia, una diferencia muy grande entre ser simple y ser una persona sencilla. Para mí, ese es un gran valor. Para mí es un valor sustancial que le da una dimensión especial a la persona y en el caso de Francisco Tábara está ahí indíbita y latente permanentemente. De modo que les digo que esta es una semblanza hecha por un amigo. Pero, como decía, hay razones objetivas que sustentan el homenaje que hoy día y la medalla que ahora se le va a entregar. Francisco Tábara nace en 1951 en Ayabaca, Piura. Se gradúa como abogado en 1977 en la Universidad Nacional de Trujillo y ejerce independientemente por más de 20 años, aproximadamente 21 años. Luego es juez superior desde el año 1984 hasta el año 1996. Más tarde fue notario en Trujillo desde 1998 hasta el año 2001. Paralelamente por aquellos años fue docente universitario en la Universidad Nacional de Trujillo y vicedecano en 2 oportunidades del Colegio de Abogados de la Libertad. Hasta aquí, estas metas, estos logros, podrían parecer suficientes para muchas personas. Sin embargo, anida en él, habita un soplo, un hálito por hacer muchas más cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que dije al principio. Esa vocación ciudadana, esa vocación pública que existe en Francisco Tábara. Y entonces decide dar un salto hacia la vida pública. Francisco Tábara decide viajar a Lima en el año 2001 y es nombrado juez titular de la Corte Suprema de Lima. En el año 2002 es nombrado jefe de la OCMA, cargo que desempeñó hasta el año 2006. Ya para el año 2007 y 2008, Francisco Tábara se convierte en presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema. Coincidentemente por aquellos años, más puntualmente en el año 2008, Francisco Tábara era presidente del Poder Judicial y quien les habla era decano del Colegio de Abogados. Y recuerdo que en muchas ocasiones, varias ocasiones, hablamos una y otra vez sobre la reforma judicial, sobre la necesidad de cambiar el Poder Judicial y sobre las vías y las reales posibilidades de ese cambio. Y comprendíamos que la reforma judicial no es un tema solamente institucional, que la reforma judicial no es un tema que finalmente va a mejorar el país. En realidad, este es un cambio, esta es una necesidad que tiene que ver con el hombre de a pie, con los ciudadanos, con los derechos más elementales, los derechos más esenciales, con los derechos fundamentales de las personas. Y que un cambio en la reforma judicial iba a tener un impacto necesariamente, vamos, por un lado en la legitimidad del Poder Judicial, pero también en el cambio de vida de las personas, de los ciudadanos. Y enderezados hacia ese objetivo se hicieron muchas cosas. El Poder Judicial
empezó a cambiar, el Poder Judicial tuvo, después de mucho tiempo, una agenda, se iniciaron también trabajos vinculados a la reforma de la eficiencia de la justicia, porque dicho sea de paso y a manera de acotación, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no es posible una reforma judicial sin tecnología. La justicia del futuro será una justicia digital. La justicia, la reforma de la justicia solo pasa por la tecnología. Tarde o temprano, la reforma transitará ese camino. Pero 2 años son extraordinariamente breves. En un Estado, en un país, es apenas un latido de corazón. No se pueden hacer grandes cosas. Es uno de los grandes problemas del país. Este tema de la Haya, este tema que tiene años de años, no 2, nos da un ejemplo de lo que tiene que hacerse en el país. Que no pueden, las gestiones no pueden durar 1 año, 2 años, porque 1 año, 2 años puede ser un día o 2 días en la vida de un país. Podrá ser tal vez mucho tiempo en la vida de una persona, pero no es mucho tiempo en la vida de una institución. De ahí que uno de los temas que habláramos con Francisco Tábara sea la necesidad de ampliar el mandato en el Poder Judicial para que pueda existir una agenda y para que pueda existir auténticamente una gestión que implemente cambios. Fueron 2 años de mucha actividad del presidente Tábara, pero 2 años es muy poco para un cambio. Luego, cuando todos creíamos que Francisco Tábara había logrado coronar sus afanes y preocupaciones, llegando a ser presidente del Poder Judicial y habiendo asumido responsabilidades de un tremendo calado, nos sorprende a todos y se convierte en presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el máximo ente electoral, el ente que va a regir las elecciones, no solo municipales, sino las elecciones generales, y que estoy seguro además que bajo su presidencia le va a poner una agenda al país vinculado todos estos temas con qué hay que hacer para que la ciudadanía, en los previos al inicio de este evento hablábamos justamente del voto libre. Francisco Tábara tiene una posición, a él me une que yo tengo otra posición, también las diferencias unen, de manera que en ese extremo tenemos posiciones distintas, distantes, pero las vamos a debatir y estoy seguro que el país saldrá ganando. Entonces estoy también convencido que desde el Jurado Nacional de Elecciones el presidente Tábara va a poner una agenda ciudadana, va a poner una agenda electoral, no política, electoral, que va a fortalecer el país. Y es que yo estoy convencido, y lo he dicho más de una vez, que hay 2 formas de ejercer la profesión, hay 2 formas de caminar en la vida profesional. Una forma que la podemos llamar liberal, que tiene que ver con ceñirse a los cánones del ejercicio profesional, a los mandatos de nuestra disciplina, tener nuestro estudio y estar casi de espaldas a lo que pasa en las instituciones, en el país. Y otra, compaginar ese ejercicio con lo que necesita el país, compaginar ese ejercicio con el ejercicio de nuestra ciudadanía. Yo creo que esta última forma de ejercer la profesión, que de hecho sea de paso no es común, es la que optó desde muy temprano Francisco Tábara. Hacer que el ejercicio de su profesión sea al propio tiempo un ejercicio de ciudadanía. Para ver cómo es que se consiguen cosas, cómo es que se alcanzan objetivos, no para él, no para su entorno, sino para la colectividad, para la ciudadanía, para el país. Esa forma de ejercer la profesión tiene que ver
justamente con lo que mencionábamos hace un instante, con los derechos. No como el derecho en el sentido etéreo o dogmático, sino con los derechos. Es decir, que los derechos realmente existan, que los derechos no sean mera literatura o sean formales o nominales, sino que existan. Y para eso se necesita comprometerse al costo que eso significa, porque la vida pública, y él lo sabe bien, tiene un alto costo. No solo el costo de estar sometido al escrutinio ciudadano, sino muchas veces sustraer horas vinculadas, horas que están destinadas a la familia, horas que están vinculadas o destinadas incluso a los temas personales. Y muchas veces también este ejercicio no es bien pagado. Y no me refiero al aspecto pragmatístico o económico. No es bien pagado, no es bien retribuido por el propio escrutinio ciudadano. De manera que tiene un alto costo este ejercicio de la profesión a que me refiero cuando digo compaginar la profesión con el ejercicio ciudadano. Ese es un ejemplo que a lo largo de su itinerario público, de su itinerario vital, ha dado nuestro amigo Francisco Tábara. Pero quisiera también hacer un añadido, contarles de repente una anécdota. Las dimensiones de nuestro homenajeado no se reducen a la abogacía, no se reducen a los cargos públicos. Su dimensión existencial exorbita, trasciende lo que de repente muchos conocen. Francisco Tábara es una persona con una buena carga espiritual y particularmente tiene debilidad por la literatura. Sucede que él ha, justamente para conocer y aprovechar más, seguramente el placer que implica la literatura, estudió una maestría en literatura. Y déjenme que les cuente, no creo con esto ser infidente, que en más de una ocasión hemos estado en un café, porque es otro punto de encuentro que tenemos. Hemos estado en un café, los dos leyendo poemas y en voz alta, y la gente que estaba por ahí de repente al mirar al presidente del Poder Judicial o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones les dirá, bueno, ahí está el presidente Tábara, debe estar hablando de cosas vinculadas a las instituciones públicas. Bueno, y estábamos en realidad conversando en literatura o leyendo algunos poemas. Esa es una dimensión que también pinta de cuerpo entero a nuestro amigo, a nuestro homenajeado, el doctor Francisco Tábara, esa dimensión espiritual. Pero si me apuran, si me piden que yo tenga que resumir todo lo que he dicho en una frase, yo diría que para mí el homenaje principal es porque estamos en presencia de un señor. Usted puede ser abogado, usted puede ser juez, vocal, presidente de la Corte Suprema, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, usted puede tener un largo itinerario y haber escalado y arribado a los más altos cargos y niveles, pero sabe que todo eso va a pasar. Lo que no va a pasar, el traje que no se va a sacar, es si usted es un señor. Y déjenme decirles que yo estoy convencido totalmente, y esto tiene que ver además con lo que dije al principio, yo soy su amigo, pero estoy dando evidencias, pruebas, que estamos en presencia de un señor. Y por eso, al final de estas palabras, me vienen a la memoria el poema de Vallejo. Dicho sea de paso, Francisco Tábara es un cultor, es un vallejiano, tiene debilidad por los poemas de César Vallejo, además con justificada razón. Me viene a la memoria, decía, el poema, o unos versos del poema El pan nuestro. Y me vienen a la mente porque tal vez estas frases, estos versos, estas palabras, de alguna manera imposen, resuman su vocación por hacer
las cosas por lo demás. Quisiera tocar yo todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacer pedacitos de pan fresco en el horno de mi corazón. Felicitaciones.